Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos, agradecidos con Dios. Amén. Porque tenemos la vida. Amén. Qué bendición es, hermano, hermana, que tenemos la vida. Muchos anoche pasaron al descanso y muchos esta mañana no se pudieron levantar a causa de salud. Pero gracias que nosotros tenemos la vida y tenemos salud para poder estar listos para escuchar la voz de Dios. Amén. Qué bendición es que cada uno de nosotros estamos felices y contentos porque estamos verdaderamente que estamos bien bendecidos en este día porque hoy es el día del Señor. Hoy es el día que Jehová hizo, dice la palabra. Y qué bendición es que nosotros podamos estar disfrutando de esta bendición, ¿verdad? Compartiendo con cada uno de aquellos donde quiera la señal esté llegando. Porque verdaderamente que es una bendición saber que el Señor ha provisto la bendición del satélite o LAN 7 para donde quiera la señal llegue y podamos tener esta bendición de que aquellos que no han conocido este mensaje lo puedan conocer. Amén. Así que estamos contentos y agradecidos. Bendiciones a todos nuestros hermanos y también a nuestros amigos que vamos a decir todavía no tienen este conocimiento, pero están preparando sus mentes y sus corazones para el día de la venida de Cristo también. Así que le damos la bienvenida aquí a cada uno de mis hermanos. Bienvenido mi hermano Toledo. Gracias hermana. Dios lo bendiga. Por la invitación. Bienvenido mi hermano Juan. Gracias hermana Dina. Bueno, vamos a pedir la presencia del Señor en este momento. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias Señor Jesús por esta bendición que tenemos de estar listos para compartir la palabra. Sí. Ayúdanos, Señor. Nunca estamos listos, Señor, a no ser que tu Espíritu Santo sea el que viva en nosotros, esté en nosotros, para poder compartir este mensaje. Bendice a cada uno por nombre de todos aquellos que van a darse cita para escucharnos. Amén. Y que la bendición de tu palabra pueda hallar cabida en cada corazón. Que podamos, Señor, atesorar estos mensajes preciosos que tú tienes para hoy, para que podamos prepararnos para el día de la venida de Cristo. Amén. Gracias por esa bendición. Bendice a todos aquellos hermanos, Señor, que tú los conoces por nombre. Pero también hay unos hermanos, Señor, que están enfermos, que han amanecido un poco malos de salud. Ponles tu mano sanadora. Que la bendición los alcance, Señor, porque en el día santo dice tu palabra que no quedaba enfermo. Y gracias por ello, Señor. Nosotros sabemos que adoramos el mismo que anduvo en esta tierra. Y cuando tú anduviste en esta tierra no quedaba ni un enfermo, Señor. Gracias por esa bendición, gracias por contestar nuestros pedidos. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, amén. Así es, hermano, hermana. Qué lindo es que podamos estar ya listos para compartir la palabra de Dios. Bueno, y hemos estado estudiando los temas que hemos estado estudiando, ¿verdad? Ha sido acerca de, bueno, empezamos estudiando. Este es el seminario que nosotros tenemos, que hemos estado estudiando todo este tiempo, pero la semana pasada estudiamos lo clavado en la cruz, o sea, lo que Jesús clavó en la cruz. Ok, ese fue el tema de la semana pasada. Entonces, ahora el tema de hoy es
tema buenísimo y es lo que es la realidad. Es el corazón. Es el corazón. Escuche lo que le digo. El corazón de la Santa Biblia. El amor y la obediencia. Amén. Amén. Porque verdaderamente el amor de Cristo es tan grande que verdaderamente yo me sorprendo cuánta paciencia tiene Él para con nosotros, ¿verdad? El amor y la obediencia es el tema de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué cada uno de nosotros, por qué la Biblia habla de amor y obediencia? Bueno, recordemos algo. Tenemos un ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, amaba a su Padre y obedeció los mandamientos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos entender, que Él dijo, yo no he venido a esta tierra, o sea, con mi palabra, con lo que yo enseño. Yo he venido a mostrar el amor de Dios para con su pueblo acá en la tierra. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos que ese amor que Cristo vino a mostrarnos, mostró el amor que tenía a su Padre y esa obediencia. Por eso es que Jesús dice, si ustedes, ¿te acuerdas? Si ustedes me aman, y mira lo que tenemos acá. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cuán importante es ese versículo, sabes? Muy importante. Y Jesús dijo, si me aman, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Así que eso es, bueno, eso es, como dijo también allá en Eclesiastés, eso es el todo del hombre, tener el temor a Dios. ¿Y qué más? Y guardar los mandamientos. Amén. Así, hermanos, con esos pensamientos, vamos a empezar el tema. Y yo sé que cada uno de nosotros amamos a Dios y queremos obedecer. En este momento, el Espíritu Santo va a hablar a través de su palabra, a través de los comentarios que los hermanos van a dar. Así que les damos una bienvenida a todos y bendiciones. Hermano Toledo, ¿tiene algo que compartir ahorita o Juan? No sé quién de ellos va a empezar. Bueno, hermana, hablando acerca del amor de Dios y la obediencia, eso me vino a la mente de Génesis. ¿La verdad que sí? Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, en pocas palabras, Dios les dijo, para resumir, obedece y vivirás. Y vivirás. En sí, para hacerlo más corto, obedece y vivirás. Tú decides. Les doy libre albedrío. Les doy libre ¿Ves? albedrío. Pero sin antes mostrar su amor hacia Adán y Eva. Entonces, ellos, al ver el carácter de Dios, llegó un momento en que tuvieron que tomar una decisión. Así es. Si estaba lo que Dios les había mostrado o lo que estaba por entrar. Algo inusual que estaba por entrar. Que no sé si lo captó la mujer. No sé si lo captó. El caso es que se puso a dialogar. Entonces, la lección de Dios era, huye. Apártate, no te acerques, no te acerques. Entonces ahí vemos el amor de Dios. Pero el amor de Dios, hermanos, visitas, amigos, no nos obliga, hermana. Eso no es nos lo obliga. lindo, ¿verdad? Que, bueno. Él ya nos avisó. Ahora, decía un hermano Juan, como de 95 años. Dios no es una niñera, me decía, para andar atrás de ti. Y yo me quedaba, ¿cómo? Sí, dice, Dios ya te dijo, tú escoge. Pero Dios no va a andar allí con caprichitos. Me quedé, dije, wow, este hermano, pues 95 años, ¿no? Se me hizo interesante lo que dijo. Y a veces así creemos que queremos que Dios ande atrás de nosotros. Pero Dios ya habló. No, y es que es interesante, fíjese, bueno, de lo que usted está diciendo. Hay personas también que dicen,
Que Dios nomás anda ahí, mira, tantito te portas mal y ahí te va la Esa es otra azotazo. forma. Y verdaderamente eso no es cierto, hermano, porque No. Dios es paciente, Dios es amor, Dios espera con paciencia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Es la pregunta. ¿Qué pasa con nosotros, Juan? Bueno, haciendo referencia a lo que estaba diciendo el hermano Rodolfo Toledo, y mirando yo, haciendo memoria de las veces que me ha tocado hablar con amigos, con vecinos, familiares, y entramos al tema del sábado, por ejemplo, y el domingo, y me dicen, no, pues si todos los días son iguales, ¿cuál es la diferencia? Lo importante es dedicarle algo a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre sábado y domingo? Lo mismo del mismo día, los dos tienen 12 horas, 24 horas, incluyendo la noche, bueno. Pero aquí es cuestión de obediencia, porque cuando Dios le dijo a Eva, al hombre, en el capítulo 17, en el capítulo 2, versículo 17, mas del árbol del fruto, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Surge la pregunta, ¿qué tendría este árbol? ¿Habrá tenido algún tipo de veneno? O algo Como que se mirara más sabroso. Ajá. O sea, ¿qué podía haber tenido ese árbol? ¿Qué componente, cuáles habrán sido sus componentes químicos? ¿Cuál es la diferencia entre ese árbol y otro? Bueno, quizá no nos interese saber hasta ahí, porque Dios no nos lo reveló. Pero el punto es la obediencia. Dios dijo durante la creación y fue hecho. De la misma manera Dios mandó y debe de haber sido obedecido, sin andar queriendo llegar más allá de lo que Dios nos ha querido revelar. Bien. Eso es De la misma manera, Dios ordenó el sábado y resta. Bien. Así ¿Sí? es. Cuestión de Sin obediencia. cuestionar. No nos compete a nosotros cuestionar el por qué sí, el por qué no, que le falta. No, cuestión de obediencia. Por eso nuestro tema se llama el amor y la obediencia. El amor y la Amén. obediencia. San Juan 14:15, ¿qué dice mi hermano? Si me amáis, guarda mis Si me mandamientos. amáis, guardad mis mandamientos. Contestando su pregunta, mi hermana Dina, ¿qué pasa con nosotros? Presumimos de amar a Dios. Yo me pongo a ver las redes sociales, ¿verdad? En el Facebook y todo eso. Cómo la gente le encanta estarse mandando mensajitos y mensajitos. Si amas a Dios, ponle amén. Pero ¿qué hay de los mandamientos? ¿Dónde están los que aman al Señor? Y todo el mundo poniendo amén, 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 amén. Pero ¿qué hay de los mandamientos? Nuestra sociedad está tan mal encaminada hacia la perdición que creemos, porque Satanás nos ha convencido de esta idea, y es que creemos que estamos bien. Y a Satanás le conviene que nosotros pensemos que estamos bien, cuando en realidad estamos mal. Cierto. Lo que Satanás pretende es que si nosotros creemos que estamos bien, no vemos la necesidad de prepararnos para aquel gran día, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Sí. Así es, en la realidad, qué lindo es que reconociéramos, porque verdad que no solo es decir yo amo a Dios, yo le amo, yo creo en Cristo, no, tiene una obediencia. Sin obediencia no hay salvación, ahí estamos bien claros. Así que vamos a empezar en este momento y vamos a ir ahí. Hay algo que voy a compartir. Solamente el bautismo por inmersión representa la muerte, sepultura y resurrección, dice un cortito comentario acá.
Y ahora dice, ¿por qué razón piensa usted que el libro de Apocalipsis enfatiza tanto que el pueblo de Dios guarda sus mandamientos? ¿Por qué razón? ¿Por qué cree? Vamos a ver, hermano Toledo, ¿por qué cree usted que Dios enfatiza tanto eso? Bueno, y hermano, vamos a ir a Apocalipsis 12, 17. Ahí. claro. Voy a dar una referencia está del estudio que tuvimos, hermana. Bueno. Que duramos, Juan, no sé cuánto, un mes, explicando acerca del libro de Apocalipsis en cuestión de la observancia del domingo. Así Fue es. lo que empezamos a estudiar, este estudio. En este estudio vimos las 8 veces que en la Biblia habla del primer día Del primer día de la semana. de la semana. Entonces, Así es. miramos con versículos de la Biblia si Dios, Jesús cambió el día de adoración por el día domingo. Y con varios versículos enseñamos que que Jesús no hizo ningún cambio. Y luego entramos en otro estudio que se llamó el Día del Señor. En este estudio miramos cuál era el día que Jesús, los apóstoles, desde Génesis para acá enseñaba la palabra de Dios. También miramos el calendario, cómo fue cambiado. ¿Cómo fue cambiado? ¿Ve? Y luego, después de haberlo explicado Juan, usted y un servidor, llegamos, lo clavó en la cruz Jesús el sábado. También Juan dio una explicación muy amplia en cuestión de lo que fue clavado en la cruz, hermanos. Y notamos que el sábado nada tuvo que ver con lo que fue clavado en la cruz. Como decía Juan, lo que fue clavado en la cruz fue nuestras rebeliones, nuestros pecados. ¿Ve? Y algunos ritos que representaban al Señor Jesús, simbolizaban al Señor Jesús, y en vida Él los vivió. Entonces, al irse al cielo, ya esos ritos ya no. Y luego, ahora nos toca mirar de todo ese seguimiento, cómo mostrar realmente si somos pueblo de Dios o no, a través del amor y la obediencia. Como decían ahorita, no puede haber solo amor, No. porque se van a empalagar. Así es. Tampoco puede haber mucha obediencia, porque entonces vamos a ver injustos a las personas. Entonces tiene que haber un equilibrio entre amor y obediencia. Bueno, Y es el versículo que usted acaba de decirnos ahorita, Apocalipsis 12, 17. 12, 17. Hermanos, amigos, en este capítulo 12, como se menciona, Apocalipsis 12 es paralelo con Génesis 3:15, hermana Juan. Por ejemplo, por decir algo, Génesis 3, del 14 al 15, vemos la caída de Adán y Eva. Así es. En la caída, recuerden, todo es literal. Génesis 3, 14 y 15 es literal. La mujer era literal. Yes. La serpiente era literal. Y en Génesis 3:15 hubo una promesa que iba a venir la simiente de la mujer, y le dijo a la serpiente: cuando venga esta simiente te va a herir la cabeza, te va a pisotear la cabeza, y tú le vas a dar una mordida en el calcañal. Ahora, si nosotros vemos Apocalipsis 12, desde el 1 hasta todo el completo, Todo el capítulo, es pues. el resumen de Génesis 12. Por ejemplo, miren, Génesis 12 habla de una mujer, ¿verdad, Juan? Habla de una mujer que También es vestida de luna. Apocalipsis 12:1, disculpen. Luego habla de que la mujer está encinta. Así es. Está encinta, ya casi para dar a luz. En Apocalipsis, sabemos que Apocalipsis, cuando habla de una mujer, habla de una iglesia, de un pueblo. Así es. Entonces, aquí está hablando del pueblo donde nació nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo el antiguo Israel, el antiguo pueblo. Este pueblo tenía las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Así ¿Ve? es. Desde Génesis empezaron a guardar los mandamientos de Dios. O sea. Eva, ¿por qué pecó? ¿Por qué
sabemos que desapartó, desobedeció. ¿Pero qué desobedeció, Juan? Si nos pusiéramos a preguntarnos, ¿pero qué desobedeció si ni había ley? Porque a veces nosotros decimos, bueno, para poder saber lo que es pecado tenemos que ver algo que nos indique que es pecado. En Génesis no había algo que lo indicaba. Pero si nosotros vamos a Hebreos 11. 1, Hebreos 1. Fíjense lo que dice Hebreos 1, para que vean cómo Dios nos hablaba antes. Dice, Dios habiendo Miren, hablado. lo interesante. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Juan, a Génesis, a los padres. A los padres. ¿Cómo le hablaba Dios a los padres en Génesis? Bueno, por medio de sueños, por medio de visiones. Primero Dios le hablaba a los padres. Directamente. Directamente. Y luego después dice que después vino y les habló por medio de los profetas. Primero a los padres y luego a los profetas. Y luego dice, en estos últimos días ahora nos habla por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero. Ahora, a mí me lleva este versículo a entender que en el tiempo de Adán y Eva, Dios les empezó a hablar por palabra. Dice, no había libros, todo era palabra. El padre le comunicaba al hijo, le decía cómo se portaba. Esa era la ley del padre. El padre era el sacerdote en aquel tiempo. ¿Te acuerdas, Juan? El padre era el sacerdote del hogar. Así es. Después suben los sacerdotes cuando Dios los instituyó, pero en aquel tiempo Dios le hablaba a los padres. Así es. Y de esa manera se fue comunicando las leyes de Dios a través de la comunicación. O sea, sí, las leyes estaban, hermana, pero no estaban escritas. Así es. Así que entonces, a la conclusión es, cuando Génesis 3:15, ¿por qué pecó? O sea, sería que Eva, ¿por qué Eva? ¿Cómo fue que dijo usted? ¿Por qué pecó Eva? Porque desobedeció. Desobedeció el mandato de Dios. Ya. El día que de él comas morirás. Pero Así. como Dios le dio libre albedrío, entonces ella lo hizo. Claro. Ahora, en Apocalipsis 12, como les dije en Génesis 3:15, vemos una mujer. Ahí vemos la una simiente que ya está para dar a luz. Y también vemos a un dragón, pero en el versículo 9 dice el dragón, la serpiente antigua, ¿verdad, Juan? Entonces ahí vemos los tres elementos. Génesis es literal, Apocalipsis 12 es universal. La mujer ya representa universalmente la iglesia, ¿verdad? a la iglesia, ¿ok? La serpiente simboliza también universalmente al enemigo que ataca. Así es. ¿Ves? Y la simiente, vimos que la simiente nació. Dice que el dragón estaba listo para devorar al hijo cuando naciera. Ajá. Nació nuestro Señor Jesucristo. Nació él. Le dio la pisada en la cabeza a la Así serpiente. es. Ajá. Y dice que la serpiente le mordió el calcañar. Jesús murió y subió al Padre. Dice el versículo 4. Dice, ¿y su cola? No, a ver, ¿dónde dice que el hijo fue arrebatado al cielo? El 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando Jesús murió estuvo 40 días y luego se fue al cielo. Ahora aquí empieza, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Con la comparación. Ahora ahí empieza el ataque del enemigo. Dice que la mujer fue llevada al desierto. Pero ahora, después que el dragón fue herido en la cabeza, miren lo que dice el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, Juan, la primera vez que Dios arroja al enemigo del cielo, no se llamaba Satanás. No, se llamaba el querubín cubridor. Así es. ¿Se recuerdan? Ahora, esta es una segunda vez que Dios lo corre del cielo, Juan. Ya no es, la primera vez lo corrió como querubín.
Aquí ya lo está corriendo como Satanás, la serpiente antigua. Y luego miren lo que él hacía para poder entender más. Dice que hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban y fue lanzado fuera el gran dragón. Ahora miren lo que dice el 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿De cuáles hermanos habla aquí, hermana? Bueno, está hablando de los... Allí mismo dice en Job 1, 9 y Zacarías 1, 2. Miren cómo los ángeles nos tienen como hermanos. Dice, el acusador de nuestros hermanos, el que venía y los acusaba día y noche. Eso nos da a entender que antes el enemigo podía ir al cielo, pero no con ojos buenos, sino que iba a acusarnos a los moradores de la tierra. Acusó a Josué, ¿se recuerdan? El sacerdote. Sí, así es. Acusó a Job también. Pero miren lo que dice el 11, hermanos, para ir rápido. Hablando de nuestros hermanos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Quiénes? El pueblo de Dios, el remanente. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora podemos sacar allí Hebreos 11:4. Hebreos 11:4, miren quiénes despreciaron su vida hasta la muerte. Hebreos 11:4. Estos los profetas. Mire con quién empieza a hablar. Por la fe, Abel fue el primer mártir. Sí. Desde Génesis. Y así sucesivamente podemos hablar. El 5 habla de Enoc, el 6 de Moisés. Y así sucesivamente vemos Hebreos 11 hablando del remanente. Desde Génesis. Remanente que obedecía los mandamientos de Dios y tenían la fe de Jesús. ¿Cómo es que podían tener la fe de Jesús, Juan, en el Antiguo Testamento si Jesús todavía no se había manifestado? A través de los sacrificios. A través de los sacrificios. Abel dice que agradó a Dios porque ofreció un corderito. Ese corderito simbolizaba al Señor Jesús. Así es. Caín no obedeció a Dios porque le ofreció otra cosa. Entonces, él no es del remanente de Dios. Claro. Pero Apocalipsis 12 nos está hablando del remanente del antiguo pueblo de Dios. Así es, correcto. ¿Ok? Correcto. Y miren, nosotros seguimos leyendo el versículo 12. Hay de los moradores de la tierra, y cuando vio el dragón que había sido arrojado, cuando el dragón supo que le quedaban pocos días, Juan, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Ahora vemos una persecución para el pueblo de Dios. Y a la mujer dice que se le dieron las 2 alas del águila y huyó al desierto. Y vemos ahora la persecución que el dragón hace en contra del remanente, hermana, del remanente. Y luego miren lo que dice el 17. Hablando del remanente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Cuál mujer? Está enojado nomás con una mujer, hermanos. Dice, y se fue a hacer guerra contra ella. Ya miró que no pudo, el Señor Jesús lo mató y se fue al cielo. Pero quedó un remanente. Así es. Ahora el dragón va contra ese remanente. Y luego nos dice qué clase de remanente es. Hermanos, el enemigo no está enojado con todas las iglesias. No. El enemigo está enojado con una sola iglesia. Con una sola iglesia. Y luego dice, ¿cuál es esa iglesia? Sí, dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así es. Así termina el capítulo 12 de Apocalipsis 12, termina con el versículo 17. Entonces, Génesis literal, Apocalipsis 12 simbólica. Entonces, dice, ¿por qué razón piensa usted que el libro de Apocalipsis enfatiza tanto que el pueblo de Dios guarda sus mandamientos? ¿Por qué enfatiza tanto que el pueblo de Dios tiene que guardar sus mandamientos? ¿Por qué, hermana?
Bueno, primero recuerde que desde el principio vino quedando un remanente. Porque somos la simiente, Somos la de, simiente de la mujer. Ajá, Somos la simiente. exacto. Tenemos que destacarnos. Así es. Hebreos 11 hubo un gran grupo que se destacó. Ajá. ¿Eh? Entonces, hasta ahora, hasta aquí, hasta allí estamos, ¿verdad? Por eso el enemigo está irado contra los que guardan los mandamientos, ¿no es cierto, Juan? Bueno, de hecho, hermana Dina, analizando el tema principal de lo que el tema dice, amor y obediencia, Apocalipsis 12:17, lo que nos está diciendo, lo que nos está señalando principalmente, son dos características que el pueblo de Dios debe de tener en el tiempo del fin. Hoy en día, si hay algo de lo que más estamos llenos, son iglesias. Sin importar la denominación, sin importar si es denominación, sin importar si son sextas, no importa. En cada esquina hay una iglesia. Llámese pentecostal, llámese evangélica, llámese católica, no importa, adventista. Y todos dicen tener la verdad. Sí, todos dicen tener la verdad. Todos dicen tener la razón. Todos dicen ser la verdadera iglesia de Dios. Pero Apocalipsis 12:17 nos está mostrando dos características que el pueblo de Dios debe de tener. ¿Y cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No importa si es pentecostal, no importa si es cristiana, no importa si es anglicana, si es católica, si es adventista, que enseñe a guardar los mandamientos y que se esfuerce por guardar los mandamientos es la característica principal. Amén. Entonces, hay una En la Biblia no nos está diciendo de más iglesias. Solo hay dos pueblos. La iglesia de Dios y el mundo. Los que obedecen, los que siguen a Jesús y los que obedecen a Satanás. No más. No hay muchas iglesias. Nada más que nos da estas características el versículo 17 de Apocalipsis 12 para que nosotros podamos diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás. Amén. Entre los que siguen a Dios y obedecen a Dios y a los que siguen y obedecen a Satanás. Amén. Independientemente de lo que profesemos con nuestros labios, porque muchos profesamos amar a Dios en teoría. En práctica es otra cosa. Juan, ahorita que acabas de decir eso en práctica, me vino a la mente Romanos 13 al 15. Está bien interesante, hermana Dina. Miren lo que dice Romanos 2, del 13 al 15. Hablando de lo que tú dijiste de la práctica. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, miren, habla apenas, como dice Juan, los que conocen la ley, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Así es. Imagínense. Ahora, mire la otra, hermana Dina, Juan, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Ahora, a mí me llama la atención ese versículo. No tienen la ley, no se llaman cristianos, pero dice que su forma de vida demuestran como que si conocen la ley y como que tienen una iglesia. Así es, así. ¿Por qué? Porque su conciencia, porque su forma de vida, su conciencia los educa, los enseña. Y eso, hermanos, es una amonestación bien fuerte para nosotros los que decimos
que somos Cristianos. seguidores de Jesús, todo eso, hermanos. Entonces, a veces decimos, ¿será que Dios tiene remanente, Juan, que no están en la iglesia? Oh, tiene mucho. Según aquí el Oh, versículo. tiene mucho remanente que no está en la iglesia. Porque hablamos del remanente de la iglesia, Juan, ¿verdad? Apocalipsis 12, 17. Pero esto- Pero aquí nos está hablando de un remanente Sí, pero- que no está en la iglesia. Mire, este remanente que no está en la iglesia hoy, ese remanente tiene que apegarse al versículo, o sea, Claro, 17. su conciencia Sí, les está su enseñando conciencia, a sí. obedecer a Dios sin saber lo que Dios pide. ¿Acaso usted no, mire, y es que lo que está diciendo, ya se me vino a la mente, que una hermana dice, yo guardo el sábado por mucho tiempo, dice, yo no sé, pero yo lo leí en la Biblia, ella no era nada. Sin embargo, ella lo leyó, ella lo sintió que ese mandamiento era necesario guardarlo. Y así sucesivamente, hay muchos hermanos que hasta hoy puede ser que todavía, o sea, no se han declarado, ¿verdad? Ellos guardan y tienen en su corazón. Bueno, y la otra vez vino una señora que ella no era nada aquí a la iglesia y dijo, yo no soy adventista, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo creo, dice, yo he venido porque yo oí que aquí guardaban el sábado. Oh, Mire, entonces, y qué lindo, pero vamos a ir a 19, hablando de lo mismo, vamos a ir ahí al capítulo 19 de Apocalipsis y verso 10. Dice así, y yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. amén. Este remanente, Juan, dice ¿qué? De las dos características, capítulo 12, versículo 17 es una, la primera, que guardan los mandamientos de Dios y Amén. así lo enseñan. La segunda es que tienen el testimonio de Jesucristo. Y la cita que usted acaba de leer nos enseña qué significa tener el testimonio Amén. de Jesucristo. Sí. Y lo que significa tener el testimonio de Jesucristo es tener el espíritu de la profecía. Pero cuando nosotros hablamos del espíritu de profecía, no estamos hablando de los que sueñan. Y dicen, yo conozco una amiga que un día me contó una historia de terror de lo que en su vida le había pasado. Y dice que el Señor le ha dado el espíritu de profecía. Y hace más o menos como un mes, un día me llama y me dice, ¿sabes qué? El Señor me ha mostrado. ¿Qué te mostró? Que todos los que me hicieron daño en el pasado, ya me dijo quién es. Y me lo dio el nombre y el apellido de la persona que me estaba haciendo brujería. Ese no es el espíritu de la profecía. Si tú quieres saber cuál es el espíritu de la profecía, si alguien te dice, yo tengo el espíritu de la profecía, pregúntale qué quiere decir, de qué está hablando el capítulo 13 de Apocalipsis. Pregúntale de qué está hablando el capítulo 12 o el capítulo 11 o el capítulo 7 de Daniel. Por si tiene el don de profecía. Si tiene el espíritu de profecía, si tiene el don de la profecía, te va a saber explicar paso por paso todos esos capítulos. Si no te sabe explicar, es un espíritu engañoso que dice ser espíritu de profecía. Sí, Entonces, porque estas es lo dos que características que está hablando Apocalipsis 17 es, una, guardar los mandamientos. Dos, tener el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, según el 19:10, es tener el espíritu de la profecía. Ahora, en pocas palabras, el espíritu de profecía es toda aquella persona que obedece los mandatos, los escritos
El espíritu de profecía es toda aquella persona, todo aquel hijo de Dios que tiene el don de discernir y de entender y de explicar lo que el Señor ha profetizado a través de los tiempos, por medio de los profetas, por medio de Moisés, por medio de los apóstoles y todo eso. Obedecen Exactamente. a los mandatos Eso de es los el profetas. espíritu de profecía. Claro. Eso es el espíritu Inclusive de cuando Jesús resucitó y que iba en camino de Emaús, le dijo a los discípulos, ¿de qué hablan? Y empezó un diálogo. Y dice que Jesús les dijo que les abrió la mente y empezando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les abrió el entendimiento para que comprendieran lo que de él hablaba. O sea, allí menciona a los profetas que vienen siendo los libros de Isaías, Claro, de Jeremías, todos ellos eran profetas. Y todos ellos hablaban de Jesús. No hablemos de un individuo, hablemos de una institución. En una iglesia, por ejemplo, que se dice tener el espíritu de profecía, pregúntele, cuando dice Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y esto lo estoy leyendo nada más por ejemplo, 10 diademas. Ajá. Uy. ¿Dónde iba? A ver. Ahí 10 está. cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pregunto, si tienes el espíritu de la profecía, ¿sabes de qué está hablando? ¿Sabes quién es la bestia que sube del mar? ¿Sabes qué significa mar? ¿Sabes quiénes son esas 7 cabezas y esos 10 cuernos? ¿Puedes desarrollar ese tema si tienes el espíritu de profecía? Un hombre blasfemo. Si tienes el espíritu de profecía, ¿puedes relacionar este versículo con el resto de la Biblia? Wow. Esa es una característica del remanente. Sí. Si no sabes desarrollar estos temas, no tienes el espíritu de la profecía. Y no estoy hablando de un individuo, estoy hablando de una institución. Porque puede ser que dentro de una sola institución pueden haber personas que no desarrollen estos temas, porque son evangelistas, otros porque son maestros, otros porque son diáconos, cada quien en un ministerio diferente. No necesariamente una persona tiene que ser predicador profético, ¿verdad? El diácono como diácono, el maestro como maestro, la diaconisa como diaconisa, todos ejerciendo, pero siempre hay alguien que ejerce este tipo de profecía, ese tipo de ministerio dentro de una institución. Así que no te sientas mal si tú estás en una institución donde eres el remanente de Dios y todavía no entiendes estas cosas. Estás en un proceso, pero tu institución debe de saber, conocer y enseñar este tipo de cosas. 2 características: enseñar a guardar los mandamientos y tener el espíritu de la profecía. Ahora, cuando hablamos de mandamientos, surge la pregunta, ¿de qué mandamientos estamos hablando? Tenemos Éxodos capítulo 20, del versículo 3 hasta el 17. Y si tú te vas al versículo 8, te vas a dar cuenta de que allí se habla del sábado, séptimo día. O sea, que si tú crees que debemos guardar los mandamientos, yo te pregunto, ¿y entonces por qué no guardas el sábado? Así es la pregunta. ¿Qué no dice San Juan 14:15? Si me amáis, guardad los mandamientos. No, y mira. Ahora, hay una cuestión, mi hermana. Yo he escuchado. No, es que Jesús cambió los mandamientos. Ahora ya no son Éxodo 20, ahora son 2. Ahora son Mateo 2, aquí lo tenía anotado. Ahora, ¿qué? Son San Mateo y dicen 22:37. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda la fuerza. Mi hermano, mi amigo, si tú crees que el Señor
eliminó los mandamientos de Éxodos 20 y puso estos en su lugar, créeme, lamento tener que decirte, estás en un error, porque este mandamiento de Mateo 22:37 es el resumen de aquellos. Sí. Y luego sigue diciendo el versículo 38, creo. Este es el primer y grande mandamiento, el 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te recuerdas que el Señor, cuando dio a Moisés las tablas de la ley escritas, lo hizo a través de qué? 2 tablas. De 2 tablas. En la primera puso los primeros 4 mandamientos que tienen que ver directamente con el Señor, y en la segunda tabla los puso los siguientes 6 que tienen que ver con el prójimo. Por eso es que el primer mandamiento, primero y grande mandamiento de Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. O sea, así como Dios en el Sinaí puso su ley en 2 tablas, los 10 mandamientos, así Jesús tomó los 10 mandamientos y los resumió en 2 mandamientos. Pero eso no significa que uno esté faltando o que el otro esté sobrando. No, de ninguna manera. Por eso el versículo 39 de Mateo 22, ¿cómo dice? Mateo 22. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El siguiente versículo. El 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, si a ti te están enseñando que hay que guardar estos 2 mandamientos, pero te están escondiendo Éxodos 20, la verdad no está completa. Es una verdad a medias. Y si te están enseñando a guardar los 10 mandamientos de Éxodos capítulo 20, pero no te están enseñando a guardar el sábado, entonces igualmente es una verdad a medias, no es una verdad completa, y la verdad a medias sigue siendo mentira. Sigue siendo mentira. Sigue siendo mentira. No, pues a medias, pero es mentira. Ahora, perdón mi hermana, estas 2 características, ya hablamos de lo que es el espíritu de profecía y ya hablamos de los mandamientos. No es nada complicado querer saber, porque mucha gente se pregunta, tantas iglesias que hay en el mundo, ¿cuál será la verdadera? ¿Cuál será la de Dios? No es nada complicado, mi hermano, mi amigo. Busca estas 2 características en cada una de las instituciones eclesiásticas a donde vayas, y si las tienen, esa es la iglesia de Dios. Amén. Amén. Hermana Dina. Ok, cuán importante es lo que tú estás diciendo, fíjate, porque Jesús mismo dijo ahí: no todo el que me dice Señor, Señor, en Mateo 7, 21 al 23, dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy importante. Ahora, eso. fíjese bien, mi hermana, si me permite, en este versículo hay un versículo que dice: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos milagros. No, pues sí, es que el que sigue. Ahora fíjese, ¿usted a quién cree que el Señor le está diciendo eso? ¿Le está diciendo eso al mundo o le está diciendo a una iglesia falsa? A alguien que profesa ser A alguien seguidor. que profesa seguir a Jesús. A alguien que profesa hacer milagros, a alguien que profesa echar demonios en el nombre de Jesús. Al mundo no, porque el mundo ni sabe ni quiere saber de Dios. Pues sí. Ni hace milagros ni le interesa hacerlos. Pero hay iglesias que sí echan fuera demonios, que sí dicen hacer milagros, que sí dicen seguir al Señor, y no guardan los Pero mandamientos. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, y lo teníamos,
Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero dice él, bueno, hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de maldad. Ojo. Oiga eso. Mucho ¿Cuán importante cuidado. es? Y fíjese, bueno, pero como el tiempo va corriendo, eso está bien claro, ya Juan lo aclaró muy bien, pero vea, hermano Toledo, lo que dice allí en Mateo 15:3, hablando de lo mismo, cuán importante es eso. Bueno, estos versículos ya son para concluir la historia porque mire, ya de lo que miramos. Dice Mateo 15:3, hablando acerca de los judíos, Jesús los reprende. Y les dice, respondiendo él, o sea Jesús, y les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irrepresiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera yo ayudarte. O sea, como olvidaron la ayuda a los padres por decir que daban una ofrenda. Y Jesús les dice, no, las dos cosas eran importantes. ¿Sí? Ayudar a la iglesia y también a los papás. Y luego dice el versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, lo que dice Juan, hay muchas iglesias que dicen que viven por gracia y ya no hay que obedecer la ley, que Jesús ya obedeció la ley. Así es. Y viven de una manera, y dice Jesús, en vano me honran guardando mandamientos de hombres. Así Dicen es. que la ley ya no, yo no sé qué tanta cosa. Estamos tan afanados en costumbres y tradiciones. Somos como Dan Vicente, allí donde va toda la gente. Y no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a buscar las características de la verdadera iglesia. Apocalipsis 14:12 vuelve a recalcar lo mismo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Otra vez las mismas dos características. Ahí está. Pero estamos tan afanados religiosamente mezclándonos con el mundo por medio de las tradiciones y costumbres y hacemos a un lado lo que realmente es importante. De hecho, Juan, el capítulo que dijiste, 14, abarca la última generación, porque empieza con el remanente, el remanente de Dios. Sí, yo nada más quise acentuar las dos características, pero nada más. Esa señal tiene que tener el pueblo de Dios. Sí. El remanente final, los 144,000, los que no anduvieron ahí da una descripción del 14 del 1 al 5. ¿Qué característica tiene que tener? Y el versículo del 6 al 11, ¿qué mensaje deben de predicar? Esos 44,000. Okay. El mensaje del tercer ángel. Y luego dice la cualidad otra vez. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué tienen esa cualidad? Porque no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, en su boca no fue hallado engaño, guardaron la ley de Dios y alcanzaron a tener el testimonio, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, en el 14 dice que ahora sí viene la segunda venida de Jesús. Hermanos, se terminó. Bueno. Se terminó. Qué lindo es que el Señor está guiando a su pueblo, dice aquí. Dios está guiando a su pueblo a la Canaán celestial. Amén. Por lo tanto, ojalá que cada uno de nosotros podamos entender esto para que cuando el Señor venga pueda decir, venid benditos de mi Padre. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Termina con una oración, Juan, por favor.
Bendito Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús por estos momentos de gozo, de placer que nos das al impartir lo que tú nos has dado, al compartir el conocimiento que tú nos has mostrado. Gracias Señor, te rogamos que tú hagas el resto. Nosotros estamos aquí a la orden tuya, pero el trabajo primordial eres tuyo, Señor, porque nosotros sin ti nada somos. En el nombre de Jesús. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.